La Guerra de Invierno. Cómo una pequeña nación humilló al gigante soviético. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Apenas comenzaba la Segunda Guerra Mundial, un conflicto derivado y paralelo enfrentaba a dos fuerzas descomunalmente desiguales, bajo la idea de recuperar territorios pertenecientes al antiguo Imperio Ruso por parte de Stalin. Finlandia resistió estoicamente más de 3 meses el acoso de la Unión Soviética y logró conservar su independencia. Una guerra que mostró cómo en la ecuación entre el peso bruto de la fuerza del invasor y la motivación del que resiste luchando por su país y sus propias familias, lo segundo puede compensar durante mucho más de lo que cabría esperar un salvaje desequilibrio de fuerzas. Hasta principios del siglo XIX, lo que hoy representa territorialmente Finlandia era parte oriental del Reino de Suecia. Para el año 1809, con el fin de proteger su capital, San Petersburgo, el Imperio Ruso conquistó Finlandia y la convirtió en un estado, digamos, colchón autónomo. El Gran Ducado de Finlandia, que fue el resultante justamente de esta anexión que hizo Rusia de esta región, pudiéramos decirlo, del Reino de Suecia. Este Gran Ducado de Finlandia disfrutó de una amplia autonomía en el Imperio Ruso hasta finales del siglo XIX, cuando Rusia intentó asimilar a Finlandia para fortalecer el gobierno central y unificar el imperio mediante la rusificación de todos estos ducados. Estos intentos fueron de algún modo rechazados debido a la lucha interna que existía en Rusia, pero arruinaron la relación que había, una buena relación entre Rusia y los finlandeses, y aumentaron el apoyo interno en Finlandia de los movimientos de autodeterminación. Con la Primera Guerra Mundial se condujo al colapso del Imperio Ruso durante la Revolución Rusa de 1917 y la Guerra Civil entre 1917 y 1920. En esa situación, Finlandia tuvo una oportunidad. El 6 de diciembre de 1917, el Senado de Finlandia declaró la independencia de esa nación. Los bolcheviques determinaron en ese momento que no podían aferrarse a la periferia del viejo imperio. De esta manera, la Rusia soviética, como comienzo justamente el nacimiento de la Rusia comunista o de la Unión Soviética, reconoció al nuevo gobierno finlandés solo 3 semanas después de esa declaración dada en diciembre, justo sobre finales de diciembre de 1917. Finlandia alcanzó la soberanía plena para el mes de mayo de 1918, después de una guerra civil de 4 meses entre blancos conservadores derrotando a los rojos socialistas, expulsando las tropas bolcheviques. Luego, entre 1918 y 1919, los voluntarios finlandeses llevaron a cabo incursiones militares a través de la frontera soviética con la idea de anexarse las áreas de Karelia, según la ideología de la Gran Finlandia, de combinar a todos los pueblos finlandeses en un solo estado. Karelia en ese momento formaba parte de Rusia. Finlandia se unió a la Liga de las Naciones para el año de 1920, buscando garantías de seguridad. Sin embargo, el objetivo principal de Finlandia no era la Liga de las Naciones, sino establecer cooperación con los otros países escandinavos. Para el 14 de octubre del año 1920, Finlandia y la Rusia soviética firmaron el llamado Tratado de Tartu, que confirmaba la antigua frontera que existía entre el Gran Ducado Autónomo de Finlandia, recuerden ese Gran Ducado del Imperio Ruso, y la Rusia imperial, propiamente dicha como la nueva frontera entre Finlandia y la Unión Soviética. Sin embargo, las relaciones permanecían turbias entre Rusia y Finlandia. Para el año de 1932, Unión Soviética y Finlandia firmaron un pacto de no agresión que se reafirmó por un periodo de 10 años en el año de 1934. Sin embargo, más allá de la firma de ese pacto,
Stalin consideraba que el movimiento pro-finlandés en Karelia representaba una amenaza directa para Leningrado. Era justamente esa San Petersburgo renombrada como Leningrado, y que el área y las defensas de Finlandia podrían usarse para invadir a la Unión Soviética o restringir los movimientos de la flota marina de justamente la Unión Soviética. Cuando Stalin tuvo el poder absoluto a través de la Gran Purga en los cabecillas militares del alto mando soviético para el año de 1938, la Unión Soviética modificó su política exterior hacia Finlandia y comenzó a pensar en reconquistar las provincias que en algún momento pertenecieron al Imperio Ruso y que fueron perdidas durante el caos que se generó en la Revolución Bolchevique y la Guerra Civil Rusa casi 2 décadas antes. Para abril del año 1938, el agente del NKVD Boris Yartsev contactó al ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, Rudolf Holsti, y al primer ministro Aimo Kahander, declarando que la Unión Soviética no confiaba en Alemania, que estaba ya rearmándose y estaba tomando algunos territorios bajo el gobierno de Hitler, y que la guerra era considerada posible entre Alemania y la Unión Soviética. El Ejército Rojo no esperaría pasivamente detrás de la frontera con Finlandia, advirtió Boris Yartsev, sino que avanzaría para encontrarse con el enemigo en territorio finlandés. Los representantes finlandeses aseguraron a Yartsev que Finlandia estaba comprometida con una política de neutralidad y que el país resistiría cualquier incursión armada. La Unión Soviética y la Alemania nazi sorprendieron al mundo firmando el pacto Ribbentrop-Molotov en agosto de 1939. El pacto era nominalmente un tratado de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania, pero incluía un protocolo que era muy secreto en el que los países de Europa del Este se dividían en distintas esferas de interés. Finlandia había caído en la esfera de interés soviética. Con la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y justamente con la declaración de guerra de Gran Bretaña y Francia a Alemania 2 días después, el 17 de septiembre, solo 16 días después, la Unión Soviética invadió el este de Polonia y los estados bálticos pronto, ante el temor también de ser invadidos por la Unión Soviética, se vieron obligados a aceptar tratados que permitían a la Unión Soviética establecer bases militares y estacionar tropas en su territorio, Letonia, Estonia, Lituania. En octubre de 1939 comenzaron las negociaciones territoriales y de establecimiento de bases militares entre Finlandia y la Unión Soviética. La oferta soviética dividió de algún modo al gobierno finlandés, pero finalmente fue rechazada por justamente la presión de la opinión del público y el Parlamento. O sea, Finlandia rechazó justamente la propuesta de la Unión Soviética. Esta petición oficial tuvo lugar en agosto del año 1939. Se exigía a Finlandia el compromiso público de frenar cualquier intento alemán de invasión, y si ésta se producía, Helsinki debía solicitar la ayuda del Ejército Rojo, que tendría libre acceso a su territorio y podría construir una base aeronaval en la isla llamada Sursaari para controlar el Golfo de Finlandia. La propuesta no solo vulneraba la soberanía finlandesa, sino que ponía en peligro la política de neutralidad a la que tanto se aferraban los dirigentes. Pues bien, eso fue justo antes de que estallara la guerra de Alemania con su invasión a Polonia. Ya para el 26 de noviembre de 1939, iniciada la Segunda Guerra Mundial, se informó de un incidente cerca de la aldea soviética de Mainila, cerca de la frontera con Finlandia. Recuerden que Finlandia había rechazado las propuestas de división de territorio y de colocar bases militares en Finlandia. Un puesto de guardia fronterizo soviético había sido bombardeado por una parte desconocida que resultó, según informes soviéticos, en la muerte de cuatro guardias y heridas 9 guardias fronterizos.
La investigación que realizaron varios historiadores finlandeses y rusos más tarde, terminaría por concluir que ese bombardeo fue una operación de bandera falsa llevada a cabo por el lado soviético en la frontera por una unidad del NKVD con el propósito de proporcionar a Unión Soviética un casus belli y un pretexto para, violentar ese pacto de no agresión que había entre la Unión Soviética y Finlandia. Es muy curioso porque Molotov, el canciller de la Unión Soviética, afirmó que este incidente fue un ataque de artillería finlandesa y exigió que Finlandia se disculpara por el incidente y moviera sus fuerzas más allá de una línea de 20 o 25 kilómetros de la frontera. Finlandia negó cualquier responsabilidad en ese ataque, rechazó las demandas y pidió una comisión conjunta finlandesa-soviética para examinar realmente qué había pasado en ese bombardeo. Unión Soviética afirmó que la respuesta de Finlandia fue hostil, renunció al pacto de no agresión y cortó las relaciones diplomáticas con Finlandia apenas 2 días después de este supuesto ataque, el 28 de noviembre de 1939. 2 días después, el 30 de noviembre de 1939, las fuerzas soviéticas invadieron Finlandia con 21 divisiones, un total de entre 450.000 y 600.000 hombres, y bombardearon Helsinki, infligiendo daños y bajas sustanciales en la capital finlandesa. En respuesta a las críticas internacionales, a la condena internacional que se hacía de ese bombardeo, Molotov declaró que la Fuerza Aérea Soviética no estaba bombardeando ciudades finlandesas, sino que estaba enviando ayuda humanitaria a una hambrienta población finlandesa. Sarcásticamente, los finlandeses llamaron este bombardeo la cesta de pan de Molotov. El estadista finlandés de apellido Paasikivi comentó que el ataque soviético sin una declaración de guerra violó 3 pactos de no agresión. Primero, el Tratado de Tartu, recuerdan que habíamos nombrado que se había suscrito en 1920, el pacto de no agresión entre Finlandia y la Unión Soviética que había sido firmado en el 32 y ratificado en 1934, y se había violentado el pacto de la Liga de las Naciones. Recuerden que en 1920 ingresó Finlandia a la Liga de las Naciones y la Unión Soviética ya había ingresado también en el año de 1934. Con este ataque de la Unión Soviética, esta invasión a Finlandia, la Liga de las Naciones expulsó a la Unión Soviética el 14 de diciembre de 1939 y exhortó a los miembros a darle una mano a Finlandia. Pues bien, la desproporción de fuerzas entre Finlandia y la Unión Soviética era algo abrumador. El coloso país comunista tenía una población de más de 180 millones de personas y apenas Finlandia tenía 4 millones de personas. Esa desproporción de fuerzas que se acumuló en la frontera era nada menos que de 4 ejércitos con 30 divisiones, así como 6 brigadas acorazadas. Es decir, cerca de casi 600.000 hombres procedentes en la mayoría de los distritos militares de Ucrania y Leningrado y unas reservas infinitas. Contaban con servicios completos y estaban apoyadas por más de 2.000 piezas de artillería, unos 2.000 vehículos blindados, destacando los carros T-26 y B-7, el BT-7, y tenían un apoyo de más de 2.318 aviones, los cazas Polikarpov I-16 y los bombarderos los Tupolev SB-2, que tan buenos resultados habían dado en la Guerra Civil Española. Estaba agrupado en 9 divisiones. El ejército finlandés, que era dirigido por el mariscal Mannerheim, contaba con solo 33.000 hombres. Fíjense, más de los 127.800 del ejército territorial, 100.000 de la reserva y otros tantos de la Guardia Cívica, aunque carecía de equipos para todos ellos. La artillería en Finlandia en ese momento era escasa, provenía de los excedentes de la Primera Guerra Mundial. Disponía apenas de unas decenas de obsoletos blindados, los Renault FT-17 y los Vickers Mark E. Y tenía una variopinta aviación que se reducía nada menos que a apenas 119 aviones, entre los que destacaban el caza de origen holandés, el Fokker, fabricado bajo licencia. Tenían el cañón antitanque Bofors de 37 milímetros que empezaba a llegar desde Suecia. Era apenas, el arsenal con el que contaba Finlandia. Pero el principal as de los nórdicos no sería su artillería, sino su perfecta adaptación al terreno.
Y esta es una particular situación de esta guerra. Finlandia, que era en ese momento un país de millares de lagos rodeados de frondosos bosques completamente cubiertos de nieve durante los meses de la guerra, en ese invierno entre el 39 y el 40, de verdad Finlandia supo aprovechar estas ventajas, además que fue uno de los inviernos más fríos del siglo XX, con temperaturas que alcanzaban los 30 o 40 grados bajo cero. El clima ártico limitó al máximo las horas de luz, por eso dificultaba justamente a la aviación y para quienes no conocían el territorio que pisaban, justamente hacer algún tipo de despliegue. Por el contrario, los finlandeses estaban habituados perfectamente a todas estas circunstancias. Tenían estrechos y ligeritos esquíes y un uniforme mimético con el entorno. Su capacidad para desplazarse parecía no tener algún tipo de límites. Los cazadores finlandeses tenían una gran puntería magnífica, sobre todo había notables francotiradores en las tropas de Finlandia. El subfusil Suomi dotaba a sus pelotones de una alta potencia de fuego que tenía justamente un puñal ligeramente curvado llamado puco, que marcó muy a menudo la línea fina entre la vida y la muerte en los combates hombre a hombre. Pero las operaciones militares no se desarrollaron de forma satisfactoria para el ejército rojo a pesar de su superioridad. La oficialidad del alto mando, muy mal preparado. Recuerden que era reciente la purga del alto mando y había generales a cargo de esta guerra que no tenían la suficiente experiencia ni preparación. Esta oficialidad temía tomar decisiones equivocadas que provocaran represalias, de modo que solamente obedecía a los planes establecidos, de modo que carecía también de iniciativa de movilización, justamente de respuesta ante unos tropas finlandesas que conocían muy bien el territorio en el que se realizaba esta guerra. La coordinación era nula, los tanques solían avanzar sin esperar el respaldo de la infantería, así que la estaba pasando muy mal el ejército rojo en esta guerra contra Finlandia. La doctrina militar finlandesa de defensa elástica otorgaba gran capacidad de decisión a los mandos intermedios, que tenían como estrategia ceder terreno para luego contraatacar. La escasez de medios no le permitía llevar a cabo acciones de gran envergadura, y cuando lo hicieron, la defensa soviética les provocó bajas difíciles de reponer. De ahí que el ejército finlandés apostara, si era posible, por infiltrar pequeñas unidades entre las columnas enemigas que circulaban por las pequeñas y congestionadas carreteras finlandesas. Los nórdicos rompían su continuidad y eliminaban los grupos aislados, a los que denominaban moti, que era una pila de troncos cortados. Aguardaban ocultos en zanjas heladas a que llegara un tanque ruso. Cuando llegaba el tanque, mientras unos atascaban las ruedas con un tronco, otros corrían jugándoselo todo hacia la máquina inutilizada, metían el rifle por el cañón y las mirillas pequeñitas o ventanas que tenía el tanque y disparaban a los soldados que estaban en el interior del carro. Era eficaz, pero obviamente muy riesgoso. El porcentaje de bajas de los equipos antitanque finlandeses superaba 70% por este método tan arriesgado. Se movían con sus esquíes de manera sigilosa por el bosque, invisibles con sus uniformes blancos. Localizaban una columna soviética, subían a un árbol, identificaban a los oficiales enemigos que se calentaban a la luz de una hoguera y los liquidaban, porque eran muy buenos, como decíamos, francotiradores los finlandeses. También inventaron algo cuya procedencia hoy día muchos creen que era rusa. Sin embargo, fue justamente en esta guerra donde comenzó a utilizarse, y fue precisamente por las tropas finlandesas, el arma popular tan barata como útil contra los tanques, que era esa botella con combustible y una mecha muy conocida hoy día como el cóctel Molotov. El mundo quedó asombrado ante la gran resistencia de Finlandia en esta invasión soviética. El territorio que cedió Finlandia en esta guerra era escaso, aunque las bajas resultaban difíciles de reponer. Además que aumentaba el número de refugiados,
Miles de civiles tuvieron que ser evacuados, 70.000 niños trasladados a Suecia. Para un país tan pequeño como Finlandia, esto representaba un golpe tremendo. Y la ayuda internacional tardaba mucho en llegar. Los estados mayores de Francia y de Gran Bretaña prepararon un proyecto de intervención. Recuerden que en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial todavía Hitler y Stalin eran aliados por ese pacto Ribbentrop-Molotov, pero la decisión política en el gobierno de Francia y de Gran Bretaña para poner en marcha justamente esta intervención en Finlandia no tenía lugar. Stalin se preocupaba, justamente temía una intervención aliada y el Ejército Rojo seguía atascado en esa lucha contra Finlandia. Los ataques prosiguieron con una inusitada virulencia. El sistema defensivo finlandés terminó por colapsar. Las peticiones de ayuda del gobierno de Helsinki a Berlín, también a Alemania, no hallaron respuesta, aunque París y Londres parecían más receptivos, pero la falta de entendimiento político y la excesiva burocracia retrasaron cualquier decisión de apoyo de parte de Gran Bretaña y Francia a Finlandia. Finalmente, viendo que los aliados no apoyaban, no se comprometían, el gobierno finlandés aceptó hirientes propuestas soviéticas. El cese de hostilidades entró en vigor el 13 de marzo de 1940, previendo, entre otras cosas, la entrega a la Unión Soviética de todo el istmo de Karelia, la región al norte del lago Ladoga y las islas más orientales del Golfo de Finlandia, así como la cesión de Hanko por 30 años. Las condiciones obviamente fueron durísimas, puesto que suponían la pérdida de más del 10% de la superficie total de lo que era Finlandia y provocó el éxodo de más de 500.000 de refugiados. La cifra total de las víctimas mortales finlandesas en la guerra contra la Unión Soviética fueron de casi 100.000 hombres en su mayoría, una cifra que en una guerra pudiera ser modesta, pero representaba nada menos que el 2.5% de la población total de Finlandia y el 5% de la población masculina de ese país para ese año. Pero ¿cómo logró Finlandia resistir durante 4 meses desde el comienzo de la invasión rusa el 30 de noviembre de 1939 hasta el Tratado de Paz de Moscú, que se firmó en 1940, en una relación de fuerzas tan desequilibrada? ¿Cómo hizo Finlandia para resistir? Su objetivo desde el principio fue lograr que la victoria del enemigo fuera lenta, tan gravosa y tan costosa para los rusos como fuera posible, y acabaran por recular. La feroz resistencia lo logró. Perdieron apenas el 10% del territorio y aquella primera contienda solo fue la primera de otra serie de guerras que tuvieron que lidiar los finlandeses hasta que la conflagración mundial concluyera en 1945. Es la historia de la guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética. Soy Carlos Domínguez. Esto es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.